Super Miércoles Shopping con tarjeta Santander Río. 25% de ahorro con débito y crédito y hasta 6 cuotas sin interés en Buenos Aires Design, Paseo Alcorta, Soleil, Dot Baile Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. En todos los locales adheridos. Acordate, los miércoles vení de shopping con tarjeta Santander Río. Palabras más, palabras menos. Segundo bloque, palabras más, palabras menos. Gracias a Margarita y a Martín por venir, los dos candidatos a gobernador por dos frentes que se autodefinen como progresistas. Debe haber mucha gente que se cree progresista y quiere votar progresista el próximo domingo. ¿Por qué se supone que un progresista que apoya a Cristina y una progresista que apoya a Wiener no deberían poder estar sentados juntos? No es lo habitual. Generalmente hay como, ¿cómo estás así? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando para no sé quién? Bueno, ¿Ustedes pueden sentarse? Sentarnos, sí, de hecho estamos. De hecho estamos. De hecho estamos. Sí. De todos modos, hago la aclaración, no solamente con Martín Sabatella, con quien tenemos una relación de mucho tiempo. Creo que ni él ni yo nos hemos negado nunca a sentarnos con nadie, la verdad. Y esto tal vez sea una característica del progresismo que reconoce la virtud del diálogo, del consenso y reconoce a otros siempre como alguien con quien vale la pena discutir, ¿no? Salvo un genocida, creo que con el resto uno se sienta con cualquiera. Antes de seguir, ¿reconoce uno en el otro como progresista, no solo lo personal, sino el frente al que pertenece? ¿Vos reconoces? Yo creo que todo eso es parte del debate, ¿no? Por supuesto yo comparto lo que decía Margarita, de que estamos dispuestos a debatir siempre, y eso me parece natural. Y para mí la discusión sobre qué es progresismo también es parte de un debate. Seguramente Carlos Altamirano también va a participar de esa discusión, qué significa progresismo, qué no. Nosotros vivimos discutiendo eso. Es parte de un debate. ¿Qué te hace o no progresista? Se ha utilizado de miles de maneras. Nosotros nos consideramos una fuerza política que por supuesto se nutre de la tradición progresista, pero también se nutre del peronismo, del radicalismo, se nutre de otras tradiciones y culturas políticas, lo que uno puede llamar la tradición nacional, popular, democrática. Por lo tanto, nuestra fuerza, el Nuevo Encuentro, es una fuerza que tiene un profundo diálogo con la historia, y en ese diálogo con la historia se nutre con distintas culturas y tradiciones políticas o vertientes políticas de lo que nosotros creemos que conforma el campo popular. Por lo tanto, el progresismo es una parte de lo que se nutre esta pero en la fuerza, disyuntiva, ¿no? Martín, en la disyuntiva, si vos querés, binaria, de progresismo reaccionario. Bueno, obviamente, si lo ponemos en términos de categorías universales, izquierdas y derechas, seguramente una discusión. Si lo ponen progresismo, conservadurismo, es así. Yo digo, si queremos definir progresismo, yo le agrego otras cosas, ¿no? Progresismo popular, un progresismo comprometido con las tradiciones nacionales, latinoamericanas. ¿Qué sería el Frente Amplio? Y creo que hay un progresismo, y no lo digo en términos personales, porque la verdad que además de ser vecino, tengo respeto, pero digo, yo creo que hay un progresismo en la Argentina que tiene una mirada más eurocéntrica, que tiene una mirada con menos comprensión de los procesos latinoamericanos, con menos comprensión de los procesos nacionales, y que en la historia hay momentos para explicar su comportamiento, que esa falta de comprensión de los procesos nacionales lo hace estar en alianzas o en espacios políticos que terminaron, y hay explicación en la historia, que terminaron enfrente de los procesos de transformación populares de la Argentina y de Latinoamérica. O sea, terminan no siendo progresistas, según tu descripción. Me parece que uno no explica si es progresista o no, tomando la categoría de progresismo, digo, habiendo aclarado que habría que definirla mejor, pero tomándola para simplificar la discusión, me parece que uno no es progresista, y yo vuelvo a aclarar, no estoy hablando en términos personales, sino estoy hablando en términos de las fuerzas políticas, no es progresista ni por dónde dice que se reconoce en la historia, ni el relato que quiere construir sobre la sociedad que se imagina, sino sobre lo que hace en cada momento que le toca actuar. Me parece que la mejor definición para alguien o para una fuerza es el lugar que le toca actuar y cómo actúa en ese momento. Obviamente vos como aliado del kirchnerismo considerás que el kirchnerismo sí es... me parece que la fuerza obviamente transformadora indiscutiblemente de estos últimos años, creo que el 2003 inició una etapa donde la Argentina dejó atrás el paradigma neoliberal, el paradigma que ordenó el pensamiento único durante tiempo, el consenso de Washington. Sobre esos nuevos paradigmas se recuperó el rol del Estado, el valor de lo público, se empezó a pensar en la integración regional, en las políticas de derechos humanos como política de Estado, en la construcción de una sociedad de derecho y un Estado que sea garante de esos derechos. Y eso me parece que, tomando la palabra progresismo, habla de
de una fuerza progresista y popular. Yo creo que hay que salir de la retórica discursiva del progresismo. El progresismo es lo que muestra la gestión en realidad. Y si uno toma las banderas de este pseudo progresismo, progresismo hipócrita del kirchnerismo, y toma tal vez las banderas más sentidas por ellos, más ventiladas, una fue la estatización de las AFJP, de los fondos para los jubilados. Terminaron haciendo un zafarrancho. Terminaron pagando la deuda externa sin negociar absolutamente nada con la plata de los jubilados, a quienes no le pagan el 82%, pero entre otras cosas financian el consumo de los sectores medios en los bancos privados, a los que subsidian justamente con la plata de los jubilados. El progresismo hipócrita del kirchnerismo muestra en evidencia que en los 8 años de crecimiento económico seguimos teniendo 4 millones de personas que no tienen cloacas o 2 millones que no tienen agua. Con los años de mayor crecimiento económico y las banderas del kirchnerismo, seguimos teniendo la economía cada vez más concentrada y extranjerizada, al nivel de lo que lo había en la época de la convertibilidad. Las empresas que más facturan son las empresas extranjeras en la Argentina y sobre todo son las que se llevan la plata afuera. Entonces me parece que hay que empezar a mirar en términos reales qué es lo que ha pasado con nuestra economía. El problema de la inflación, con un gobierno que miente la inflación, por lo tanto ninguna voluntad de resolverla, con la patota metida dentro del INDEC del secretario de Comercio, recientemente reivindicado por la presidenta, la verdad es una de las demostraciones más claras de cómo se termina ocultando los niveles terribles de pobreza que todavía tenemos. Se niega la inflación y se niega la pobreza porque los pobres son los más afectados por esta situación. Miren, Martín hablaba recién de los ejemplos latinoamericanos. Mayor ejemplo en América Latina que construcción clara y honestamente progresista es el Frente Amplio Uruguayo. Nosotros miramos a eso. Ahora eso está conformado por los partidos políticos de izquierda. Yo creo que por lo menos me permito algún margen de duda sobre cómo se sostiene un proyecto progresista con un partido conservador, en realidad con todos los referentes de un partido conservador, porque en esa construcción está desde Infran, Gioja, Otacé y todos los que conforman ese mismo proyecto. Y hablando de Gioja, la verdad, dentro de las exportaciones que nosotros tenemos, al gobierno le gusta decir que ha superado la exportación de la manufactura industrial. Solamente pasan la agropecuaria cuando calculan la exportación minera. En las dos áreas más importantes, que son justamente la de explotación de los recursos naturales, petróleo y minería, el 90 y el 100% de las empresas que explotan esos recursos son empresas extranjeras. Entonces, la verdad que nos vengan a contar a nosotros cuál es el progresismo. En 8 años de gestión, con crecimiento económico, pero con programas asistenciales clientelares claramente, no ha sacado la situación de pobreza a nadie. Seguimos teniendo en el decil más pobre el 60% de la gente con trabajo precario en realidad. Insisto, en los 8 años de mayor crecimiento económico de la Argentina, porque no venimos del incendio. Nos vuelven a contar todavía, después de 10 años, la crisis del 2001. Yo a esta altura, de verdad, no sé hasta qué año van a seguir contándonos la crisis del 2001. No, digo, por supuesto que hay como dos discusiones. Una discusión más conceptual, que dice Margarita, y otra que es esto. Lo concreto yo comparto. También podemos discutir en concreto esta situación con las cosas cotidianas y concretas. Yo recién hablaba, Margarita, algunas cosas. Hablaba del Frente Amplio Uruguayo, del proceso latinoamericano. Para quienes se dicen progresistas o quienes son progresistas y pueden, digo, algún ruido les tiene que generar que los procesos latinoamericanos que ellos reivindican este proceso argentino. Yo estuve con Lula personalmente en Brasilia, en una reunión con Hugo Yasky, dirigentes de argentinos, donde Lula expresaba su digamos, no solamente apoyo a Cristina, sino el convencimiento de que el rumbo de la Argentina era lo mejor que le podía pasar a este país. Sí, Dualde dice lo mismo, ¿eh? No, Dualde dice que Lula lo apoya a él, ¿eh? Y es amigo y va y pesca con Lula. No te interrumpí, pero además de no interrumpirte, es obvio que Lula y el PT en Brasil apoya el proceso que vive la Argentina, como lo hace Evo Morales, como lo hace Lugo, y como lo hacen los países gobernados por fuerzas transformadoras, de izquierda, progresistas, nacionales, populares, la categoría que se quiera utilizar, que estos frentes progresistas argentinos reivindican, pero lo reivindican a la distancia, porque esos procesos políticos reivindican que vive la Argentina. Entonces, algún ruido, yo no digo que sea un indicador determinante, pero algún ruido
que todos los dirigentes que vos reivindicás de Latinoamérica reivindiquen este gobierno, alguna pregunta tendría que hacer. Otra pregunta me parece importante que te tendrías que hacer como progresismo es cuando ves a toda la derecha argentina enfrentar este proceso político, digo, alguna pregunta a mí me generaría, alguna pregunta de por qué toda la derecha, todos los grupos concentrados de la Argentina pueden expresar esto. Los grupos concentrados son los beneficiados por el kirchnerismo. Y termino otra cosa. Y después digo, a mí me parece que hay una cosa interesantísima, digo, este es un rumbo que planteó el desendeudamiento, que se liberó de las recetas del Fondo Monetario, lo planteó con claridad. A mí me parece que es una cosa positiva y que se podría entender. El gobierno como que más desembolsos ha hecho en favor de los organismos internacionales. Yo no te voy a interrumpir, pero digo, después yo digo, por ejemplo. Si no, vos no cortás nunca. No, pero yo te escuché bárbaro. Lo que digo es, decir que el peronismo es una fuerza conservadora, me parece un exabrupto absoluto. Digamos. Di los ejemplos. Yo creo que el peronismo es la fuerza de mayor transformación que tuvo la Argentina a favor de los intereses populares. Después vos querés agarrar los procesos contradictorios y complejos que existen en Argentina. No pensabas eso antes de ingresar al kirchnerismo. No, digo, yo, Infran, nosotros estamos en contra. Alperovich estamos en contra. Gioja estamos en contra. Nosotros estamos en Scioli en contra. Tenemos una alternativa. Yo creo que Scioli, no digo, mirá, Gioja, Infran y Alperovich estamos en contra. Digo, Scioli no expresa para mí lo que expresa el rumbo nacional. ¿Cómo? ¿Te identificás con algún referente provincial? No, nosotros estuvimos juntos con Agustín Rossi, juntos con Filmus y con Tomada. Por ejemplo, algún gobernador, alguien que gane la gobernación. Con Uribarri, que es el gobernador con el cual nosotros tenemos una relación más cercana. Con el resto tenemos propuestas alternativas porque creemos que también el kirchnerismo tiene estos debates, obviamente, como una fuerza y un proceso que está en construcción. Pero yo digo, por ejemplo, esta campaña del Frente Amplio, y Margarita lo expresaba también, nosotros acompañamos las cosas que están bien, y las cosas que nos parecen que están bien las acompañamos. Yo creo que hay un discurso que no es así. Yo digo, por ejemplo, el 37% que aumentó los jubilados este año, ¿eso está bien o mal? Que se haya aumentado que los jubilados hayan aumentado 37% en este año. ¿Eso está bien? Es una medida progresista. Pero nunca vamos a decir que está mal. Lamentablemente hay un fallo de la Corte que dice que le tienen que pagar algo que no le están pagando. Es correcto que está bien. Que con la plata de los jubilados le están mandando a otro lado. Está bien ese 37%. Ese 37% se logra con la movilidad jubilatoria y se logra con la estatización de las FJP. Esas dos medidas, la restricción de la FJP y la movilidad jubilatoria, Morandini las votó en contra, el socialismo votó en contra de la movilidad de las jubilaciones, y Stolbizer no tenía mandato en la restricción, pero la CCC, que la coalición cívica que participaba Margarita en ese momento, votó en contra. Digo, ese progresismo votó en contra de la movilidad jubilatoria y de la restatización de las jubilaciones, que es el que dio el 37% hoy a los jubilados. Lo que hicimos fue denunciar lo que iba a terminar ocurriendo, que era la captura de la plata de los jubilados realmente, para terminar yéndola a parar a cualquier otro lugar. A la asignación no universal. A la asignación no universal, que no está mal, pero que lo bueno sería que fuera universal. Está bien la asignación. No, porque el concepto de asignación universal o no, lo que se dice es, tenés asignación hasta que conseguís trabajo en blanco, y cuando conseguís trabajo en blanco tenés la asignación familiar. Nosotros nunca hemos discutido eso, solamente digo, si nosotros llegamos al gobierno va a ser universal. Es una medida progresista. Pero si fuera universal sería mucho mejor. ¿Pero por qué sería mejor? Lo que pasa es que tenés a la gente que está en blanco, Martín plantea dentro de lo que es el kirchnerismo, que es el proyecto al que él adhiere y defiende, con esto sí, con esto no. Lo cierto es que el kirchnerismo y su progresismo, entre comillas, es el de Gioja, Infran, Alperovich, es todo. Uno no está un poquito embarazado. ¿Está embarazado o no estás? Y el kirchnerismo, estar adentro del kirchnerismo es eso. Tomo o dejo lo que tiene y lo que son. No tengo duda de eso. Por eso, y el proyecto nacional... El proyecto nacional... Estoy embarazado. El proyecto nacional son las cosas que estoy marcando. La explotación del petróleo y del oro a cargo de las empresas extranjeras, el mayor desembolso en favor del fondo. La verdad que podemos decir así, la concentración económica, los sectores más favorecidos por los recursos públicos durante todo este tiempo han sido los sectores medios y altos a partir de los subsidios que han congelado las tarifas que los benefician. Y nada se ha hecho. 8 años de gobierno, mayoría en las dos cámaras,
no han movido una sola letra de nuestro sistema impositivo. No me digas que diga que es mentira porque queda mal. No es mentira, tienen mayoría ustedes en la Cámara. No movieron. No, los años anteriores dije. Todos los años anteriores. Todos los años anteriores. No, todos sabemos que no tienen mayoría. Pero tuvieron mayoría ustedes. Kirchner gobernó con mayoría y el primer tiempo de Cristina. Gobernaron con mayoría en las dos cámaras. No movieron una sola letra de un sistema impositivo por el cual la renta extraordinaria y la renta financiera no paga impuestos. ¿Y sabes qué es lo más grave de que no paguen impuestos? Que la declaración jurada del matrimonio Kirchner todos los años dice que ganan millones de pesos que no gana ningún productor en la Argentina porque invierten su platita en plazo fijo. El conflicto de intereses, no, pero que hicieron algo para cambiar el sistema impositivo. ¿Tienen mayoría o no ustedes? Pero hoy, pero ustedes tuvieron ¿cuánto tiempo? Desde que tuvimos mayoría nosotros se aprobó el matrimonio igualitario, la bandera de ustedes. ¿Quiénes son nosotros mayoría? La oposición, la oposición. Con esa mayoría aprobamos el matrimonio igualitario, que es una bandera que usted levanta, y no aprobaron cuando tenían mayoría en la Cámara. A mí me resulta difícil imaginar. No cambiaron nunca el sistema impositivo. A mí, por ejemplo, digo una cosa diferente. Me resultaría muy difícil utilizar el nosotros para incluir a Pinedo, para incluir a Watt, para incluir a Patricia Bullrich. Por eso digo que me parece una contradicción profunda. ¿Qué te pasa la lista de los que incluís vos en el tuyo? No, pero yo digo, pero me resulta difícil. Y en ese sentido, aparte me resulta difícil porque esa mayoría, yo digo, la candidata vicepresidenta de Wiener votó en contra de las retenciones. Junto con el socialismo, votó en contra del rescate de aerolíneas Austral. ¿Vos te crees que las retenciones son progresistas? En contra de la movilidad jubilatoria. Sacale al campo para darle a Ricardo Jaime y a los amigos de Ricardo Jaime, que son los que se llevan la plata del campo. Del banco de datos genéticos votó Morandini. En contra del banco de datos genéticos. En contra de la extracción compulsiva de ADN, votó Morandini, la vicecandidata. Pero sos re polizón, Martín, eso no es progresista. En contra de la ley de medios votó Morandini. No, es un dato de la realidad. Eso no es progresista. Vení con la lista, eso es de polizón total. Pero sí eso sí, votó a favor del matrimonio igualitario, es cierto. Y eso, como nosotros y como el proyecto es de Vilma Ibarra, de nuestro bloque también, el de matrimonio igualitario. Digo, todo eso votó la candidata vicepresidenta de un frente que se dice progresista. Sinceramente... Es progresista, es el único frente realmente progresista. Yo creo que no es progresismo. Porque entre otras cosas el progresismo necesita liderazgos éticos y ejemplares, que es lo que no tiene kirchnerismo. Yo creo que ahí hay una cosa más, también con el tema de lo ético y lo ejemplar. Justamente, yo puedo decir que nuestra fuerza política debe ser la única que puede mostrar con autoridad que en su gobierno hizo lo que no hizo ninguno. Los gobiernos del Frente Amplio... Tu partido. Sí, nuestra fuerza. Pero ustedes quedaron hoy subsumidos. No, pero nuestra fuerza hizo lo que no hizo nadie. Todo el arco opositor no puede venir ninguno a esta mesa a contar que haya hecho ni la mitad de lo que hacemos nosotros en materia de lucha contra la corrupción, transparencia en la gestión pública, participación ciudadana, rendición de cuentas. En nuestro lugar. En algún municipio. En algún municipio. En una escalera de eso a lo que vos en algún municipio del Frente Amplio Progresista. En algún lugar. ¿Sabés quién es el tesorero del municipio de Morón? El tesorero histórico del municipio de Morón de todos estos años. Martín. Asesor económico de Margarita Stolbizer. De la oposición es el tesorero. Martín. Es de Margarita Stolbizer el tesorero de Morón. Vos colocás a Nuevo Encuentro, a tu fuerza, en esa escalera de ética y transparencia al tope. Indiscutiblemente. Entre el Frente Amplio Progresista, el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional. No, porque ¿sabes cuál es el problema? Ella dijo que está embarazado, no lo va a reconocer. No tengo dudas. No, eso sí. Lo que digo, en ese aspecto, ética y transparencia. Yo no tengo dudas. Mira, dentro de una cosa también. No tengo dudas que para construir mejor calidad institucional, mejor calidad democrática, políticas de transparencia, poder enfrentar la corrupción estructural que viene de hace muchísimos años, todo eso necesitas un país que crezca con inclusión, que se desarrolle, que avance. Y la propuesta que presenta ellos, no puede generar mejor calidad institucional y mejor calidad democrática porque retrocede, porque propone lo que ya fracasó y produce degradación social, que es el mejor caldo de cultivo para la degradación institucional. Si hay posibilidad de avanzar, y yo creo que sí, en mejorar la calidad de la democracia, es por este rumbo que lidera Cristina, porque es el que produce inclusión social, justicia social, porque no hay mejor democracia en un mar de pobres y excluidos. No hay calidad institucional sin inclusión social. Es el que y este es el gobierno que dio inclusión social, que hace la asignación universal, la extensión de la jubilación, los 5 millones de puestos de trabajo, matrimonio igualitario, infinidad de cosas que hacen. Y por ahí, aparte es dato de la realidad. 14 de agosto, más del 50% de la población haciendo ese balance altamente positivo.
Porque lo que no se puede decir en un barrio, y Margarita conoce los barrios también del conurbano, que no hay un antes y después profundo. Para la mesa familiar, donde se sentaban y no sabían cómo resolver la urgencia, la asignación universal produce un cambio profundísimo. Para esa mesa familiar, donde mirabas a los abuelos y no sabías qué iba a pasar con su futuro, que hoy estén jubilados, es un antes y después. Martín. No es un antes y después para quienes tienen la vida resuelta o para quienes tuvieron siempre la heladera llena. Pero para los que de verdad la sufrieron, es un antes y después. Margarita. No, a mí me parece que, o sea, Martín creo que entra en esto que es muy propio del kirchnerismo. Todo está bien en realidad. Y nosotros siempre nos hemos diferenciado incluso de la oposición que dice todas las cosas están mal. Y siempre nos parece que ser honesto es reconocer lo que está bien y oponerse con firmeza a lo que está mal. Pero para eso necesito no embarazarme de los Kirchner. Para eso necesito poder diferenciarme fundamentalmente en las políticas de transparencia, las cosas, las banderas que el propio Martín levanta. Pero la verdad tiene que reconocer que peleamos para que haya una ley de acceso a la información pública hace mucho tiempo, por eso digo. Ley que tenemos presentada por eso nosotros. digo, y que el kirchnerismo no permite sacar, con las mayorías que ha tenido en la Cámara durante todo este tiempo, porque yo empecé a presentar el proyecto de ley de acceso a la información pública hace muchos años. Como Oficina de Libre Acceso a la Información Pública que tiene Morón desde hace 12. Por eso, pero el problema tuyo es que entregaste las banderas que levantaste en Morón en el altar del kirchnerismo, que es realmente un gobierno severamente desigual y corrupto. Ese es el problema. Entonces, la verdad, las mejores banderas, por eso digo, hay que analizarlo no en términos teóricos ni retóricos, hay que analizarlo en términos de gestión. Este es un gobierno que, la verdad, si nos ponemos a enumerar todos los terribles casos de corrupción, el último de los escándalos es tan pero tan grave que llegaron al punto de enchastrar a un organismo de derechos humanos como las Madres Plaza de Mayo. ¿Por qué lo hacen? Porque terminan sorteando el mecanismo de la licitación pública para terminar dándole la contratación privada a las empresas con las que ellos negociaban, obviamente para terminar desviando toda esta cantidad de recursos que debían estar destinados a las viviendas sociales y las terminan llevando allá. Cuando uno toma el tema de la vivienda, yo he ido a visitar los barrios de vivienda sin terminar, sin los techos, sin los servicios, del año 2005, Plan Federal del 2005, vereda de por medio, la gente vive en asentamientos ilegales a las que los arrastra este gobierno y los expulsa porque no le da el derecho a tener un pedacito de tierra. 500.000 viviendas se hicieron, Margarita, 500.000 viviendas, en casas de cartón y de chapa, miles. Florencio Varela, Moreno, anda a visitarlas. Tenemos que... hay 250.000 en ejecución más y además yo sinceramente creo que el estafador de Joclender, que ojalá que comparto esa calificación, no desvirtúa para mí un objetivo genuino de profundo compromiso social que puede tener la Fundación de las Madres, y por supuesto bajo ningún punto de vista a mí me cambia la opinión de que las madres son el monumento a la dignidad en la Argentina, y que una cosa es el estafador de Joclender y otra cosa es las madres. Y debido también, salvemos a todos entonces. Estafó a la Fundación Joclender. No estafó a la Fundación. El problema de la vivienda es tan pero tan grave que la verdad es la utilización de una de las necesidades sociales más centrales que la Argentina tiene hoy, que es la carencia de un techo donde vivir. Se estafa las necesidades y los derechos de la gente con recursos públicos y el Estado. Pues Joclender no se quedó con un vuelto. A Joclender el Estado, vía Debido y vía López, le transfirieron más de 700 millones de pesos y tenía asignados 1.200 en realidad. Me van a decir que ahí no está el enriquecimiento de los funcionarios. Después, ¿cómo explican Jaime? Margarita, Martín, a los dos, gracias. No tengo más tiempo, está esperando Altamirano. Bueno, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Vamos al corte cuando volvamos con un intelectual hablando sobre política, el peronismo y cultura de izquierda. Palabras